Hemos dado 20 minutos de tolerancia, se había citado a las 3 de la tarde para continuar el pleno. Vamos a abrir el debate respecto al primer tema que ha sido sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Violeta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, quien habla tiene el proyecto de ley 122/2016 sobre este particular, al que llamamos ley que establece la ficha limpia para postular a cargos públicos provenientes de elección popular como consecuencia de un compromiso asumido en la campaña presidencial y parlamentaria del año 2016. Y antes de poder referirme al contenido de dicho proyecto y al contenido propiamente de la reforma, quiero formalizar el pedido también, para que en este mismo dictamen se acumule también el proyecto de ley 1182, que prohíbe el ingreso al servicio público de aquellas personas que han cometido delitos contra la administración pública, al que llamamos ley de muerte civil. Presidente, colegas, el Poder Ejecutivo presentó este proyecto de reforma constitucional con el objetivo de variar los parámetros establecidos para la postulación a cargos de elección popular, específicamente a fin de que se establezca que las personas que cuentan con sentencias por delito doloso en primera instancia estén impedidos a postular. El proyecto al cual yo me he referido, iniciativa de mi grupo parlamentario, en realidad no ha establecido que sean el impedimento sentencias de primera instancia, sino sentencias de segunda instancia, cosa que sencillamente de lo cual dejo constancia por precisiones técnicas. Este impedimento se trata de una limitación al derecho constitucional de ser elegido, que tiene en su esencia el objetivo de evitarle a la administración pública potenciales riesgos de corrupción entre quienes ostentan cargos por elección popular. Insisto, ya la ley actual, la modificatoria de la ley de elecciones, la ley 3717, ha establecido que personas, por ejemplo, no puedan postular a la presidencia o vicepresidencia de la República las personas condenadas con pena privativa de libertad o efectiva o suspendida por delito doloso. Asimismo, funcionarios de igual manera con sentencia consentida o ejecutoriada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a mayo del 2018, señala que existen 4.225 casos por delitos de corrupción, que involucran a 2.059 autoridades del Estado peruano en condición de imputados. Los mismos que a su vez incluyen a 57 gobernadores o exgobernadores, a 344 alcaldes provinciales y a 1.658 alcaldes o exalcaldes distritales. Es decir, bajo esta lógica existe una amplia habilitación en función de la legislación actual por la cual personas Tiempo adicional. con serias imputaciones por delitos de corrupción estarían habilitados para postular. Como la ley, y más específicamente la Constitución Política del Perú, también prevé que toda persona es inocente, artículo 2 de la Constitución, mientras no se demuestre lo contrario, la limitación por ello se establece que el impedimento se da solo si es que existe sentencia condenatoria firme. El sentido de esta reforma, en consecuencia, es bajar esa valla, no para que sea sentencia condenatoria firme, sino ahora, iniciativa del Ejecutivo, sentencia en primera instancia. No podemos dejar de advertir que ese parámetro es un parámetro que, si bien es cierto, constituye una decisión de carácter política, también es cierto que puede tener algunos cuestionamientos desde un punto de vista legal, por cuanto la presunción de inocencia siempre está limitado al doble conforme, lo que se llama jurídicamente. Es decir, a que cuando menos exista una segunda instancia que ratifique una sentencia de primera instancia por la cual se podría desvirtuar la presunción de inocencia.
Yo no voy a hacer mayor alusión ni mayor defensa sobre una u otra posición, solamente señalar que finalmente hemos optado por esta fórmula en la Comisión de Constitución, que hemos terminado apoyando, pero que además hemos generado una ampliación en el siguiente sentido: no solo para impedir para cargos de elección popular, sino también para que funcionarios públicos que tengan condena, que tengan sentencia, no puedan ejercer dichos cargos mientras existan dichas sentencias. Así es que, presidente, reitero mi solicitud para que se haga la acumulación del proyecto de ley 1182 a dicho dictamen. Gracias. De proceder se acumula. Perdón, tiene que aceptar la presidenta de la Comisión de Constitución primero. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Aprobar este artículo de modificación constitucional se debatió en la comisión que podía colisionar con la presunción de inocencia, que se rompe cuando hay una sentencia firme dictada por el Poder Judicial después de un debido proceso. Y parte del debido proceso es la sentencia que puede ser apelada y decir que tiene que ser confirmada en segunda instancia. Pero también es potestad poner una restricción. Pero yo quiero llamar la atención, señor presidente, que en el momento que discutamos la ley de desarrollo constitucional para hacer viable la aplicación de esta modificación constitucional, tenemos que precisar ahí en qué casos y en qué delitos vinculados con el quehacer público se va a aplicar esta restricción, porque no puede quedar simplemente una cuestión genérica que por cualquier delito y también sea grave, leve, etcétera, etcétera, que merezca una sentencia, se puede restringir. En el fondo, señor presidente, también tiene que ver esto con la responsabilidad del Poder Judicial. Los plazos generalmente de los procesos se dilatan en demasía. Es más, las apelaciones para ser vistas en segunda instancia también se dilatan en demasía. Y sería bueno, señor presidente, avanzar cuando discutamos la ley de desarrollo constitucional, que estos plazos de apelación deben ser de estricto cumplimiento por estas instancias, de tal manera disminuir y si se puede evitar y eliminar la posibilidad de un uso indebido de esta restricción, no para, digamos, a un candidato sacarlo de carrera, uno le formula una denuncia, termina con una sentencia en primera instancia que después al final puede ser revocada en la segunda, sino que haya la garantía también de que se cumplan los plazos y que estos sean lo más acelerado posible, de acuerdo a ley, sin transgredir, sin festinar ningún trámite. Señor presidente, nosotros vamos a apoyar, conscientes de que esta es una restricción importante en un momento en el cual el Perú requiere que seamos firmes en el combate a la corrupción, es decir, el uso del poder en beneficio particular o de grupo. Gracias. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Presidente, aquí estamos ante un proyecto que modifica la Constitución y que ha generado debate. Algunos colegas han dicho que esto puede violar la presunción de inocencia o que puede ser un mecanismo que termine siendo cuestionado ante tribunales internacionales. Entonces creo que ese es un tema que necesitamos aclarar y entender por qué es que se está planteando que personas que tienen sentencia, ojo, no procesos, sino sentencias. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ya hubo una denuncia, que hubo una investigación preliminar, que la Fiscalía encontró que había posibilidad de responsabilidad, que se fue a un proceso y que un tribunal ya emitió una sentencia, presidente, y que por tanto ya existe un proceso largo en el cual la Administración de Justicia ha encontrado culpabilidad en la persona. Hoy día nosotros en el Parlamento hemos planteado, por ejemplo, restricciones para que las personas puedan postular. De hecho, a través de delegación de competencias, el Parlamento ha permitido que el Ejecutivo coloque lo que se llama la muerte civil, es decir, personas que ya tengan sentencia por algún delito contra la administración pública no puedan volver a ser funcionarios. Ahí en estricto estaríamos violando el principio también de que cualquier persona que cumplió su pena ya se rehabilitó y podría ingresar nuevamente a la vida de manera total sin ningún tipo de restricción. Pero nosotros hemos permitido que se les ponga una barrera y se les diga, no señores, a la administración pública no pueden volver.
Entonces, frente a este tipo de debates, nuestro tribunal y otro tipo de instancias han valorado y han dicho, el Estado puede poner una barrera previa, es decir, no todos tenemos exactamente los mismos derechos con exactamente las mismas presunciones, sino que en determinadas situaciones el Estado puede adelantar su barrera de protección y puede decir, por ejemplo, que las personas que ya fueron sentenciadas por corrupción no vuelvan a ser funcionarios públicos, porque con eso lo que estamos diciendo es alguien que ya cometió colusión, peculado, cohecho, es una persona a la que no deberíamos volver a entregarle la función de ser un administrador público. En este caso lo que estamos diciendo es, igual que como hemos hecho con los funcionarios y con una ley, ahora a través de la Constitución y porque tenemos que limitar el derecho de toda persona a elegir y ser elegido, lo que estamos haciendo es colocar una barrera previa para las personas que, ya teniendo sentencia en primera instancia, no puedan candidatear. ¿Por qué, colegas? Porque un gobernador regional, un presidente de la República, un alcalde, un congresista, una congresista, tiene un conjunto de poderes, tiene un conjunto de influencias, puede lograr presionar a distintas entidades que van a poder y van a tener que opinar en el proceso de segunda instancia. Entonces lo que se está diciendo es, si ya existe sentencia, insistimos, sentencia, no proceso, no denuncia, no investigación preliminar, no, sentencia en primera instancia, con lo cual lo único que queda es el proceso de segunda instancia, entonces esa persona que no participe en el proceso electoral, para que evitemos después, por ejemplo, problemas con que salió electo y tiene algún tipo de inmunidad, presidente, y después ¿qué cosa hacemos? Se ampara en la inmunidad o utiliza el poder que tiene. Entonces por eso es que se está planteando esta modificación, presidente, que ojalá el día de hoy aprobemos por unanimidad o por amplia mayoría. En la comisión se decidió incorporar algo que yo creo que es bueno, porque el punto era, los políticos que tienen, por ejemplo, sentencia en primera instancia no pueden postular. Pero ¿qué pasa si yo postulo, gano, yo no tengo ninguna sentencia, pero yo decido que a una persona que ya tiene sentencia la designo a través de la posibilidad de ser personal de confianza? Entonces lo que se está incorporando acá es que los funcionarios designados directamente, que no pasan por concurso, que no pasan por ningún criterio de selección, más que la voluntad del político de designarlo, esos tampoco pueden ser designados a dedo si es que tienen sentencia en primera instancia. Presidente, ojalá que esto se apruebe y que podamos ir avanzando en esta reforma. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Morales. Presidente, primero hacer la observación de que al parecer no vamos a tener quórum, presidente. No hay quienes van a votar y estamos en una reforma constitucional, pareciera que no se quiere debatir. Pero desde la bancada del Frente Amplio, presidente, lo primero que queremos decir es que para nosotros lo que el gobierno está planteando a este Congreso de la República sigue siendo una posición totalmente sesgada, oportunista, porque tienen deseos de aplausos en las calles. Lo dijimos y por eso esta bancada, presidente, no ha dado su voto de confianza en el momento que el Ejecutivo lo exigió. Y por eso, presidente, nosotros no nos sentimos responsables de esta barbaridad que algunos juristas ya lo han dicho a nivel nacional. Y lo decimos, presidente, con una posición clara desde nuestra bancada. Es por eso, presidente, que nosotros abogamos siempre porque haya una reforma integral en el campo de la reforma político y la reforma partidaria, en el campo de esas leyes. Porque esto, presidente, es crear un espacio desde el Ejecutivo para que puedan hacer lo que quieran en un proceso partidario. ¿Qué cosa es lo que están pidiendo acá, presidente? Lo que están pidiendo acá, sinceramente, es que sus compadres, como ya está ocurriendo ahorita, en Arequipa, presidente, como ya está ocurriendo aquí en Arequipa, Tía María tiene en este momento una confrontación abierta con el Ejecutivo. El Valle del Tambo está en una confrontación abierta. Nuestra bancada ya ha dado su respaldo sobre ese tema y peleará también, presidente. Pero a ellos
que se le ha criminalizado por mucho tiempo, se le está diciendo además que no participarían en procesos electorales. Es lo que se le está diciendo. Y le digo, con esta información que hoy le voy a entregar, presidente, y que ojalá el Pleno pueda razonar sobre ese tema. Para nosotros, presidente, es de suma preocupación esta información. En el 2013, FEDEPAS sacó una información, un dato estadístico, sobre la cantidad de procesos criminalizados en el Perú, a personas criminalizadas en el Perú. Los que se encuentran en proceso son 320, sentenciados en primera instancia 14, en segunda instancia 3. Quiere decir que esos dirigentes, esos campesinos, esos dirigentes comunales que no fueron sentenciados en segunda instancia, no podrían participar ni representar a su pueblo. Mientras tanto, presidente, aquellos que llevaron millones a las bancas de Panamá pueden financiar cuantas veces quieran a candidatos, cuantas veces quieran, y los pueden traer acá para que sigan jugando sus intereses. Mientras tanto, esos señores que han delinquido, robándole al país, y otros confabulados con la gran empresa, pueden hacer lo que quieran en el país. Se ha criminalizado aquí, presidente, a los dirigentes comunales, a los dirigentes sociales, mediante leyes que se han aprobado muchos de acá, a iniciativa del Ejecutivo también. Esta es la intención de fortalecer los partidos. Por eso que no entiendo, presidente, por qué se ha aprobado esta iniciativa del Ejecutivo. No lo entiendo, presidente. En el año 2013, por ejemplo, y continúo con ese cuadro, presidente, ¿quiénes han sido acusados y en primera instancia? Comuneros, 152. Asesores técnicos, 8. Alcaldes, 8. Estamos hablando de ese año, presidente, según FEDEPAS. Maestros, 1. Periodistas, 1. En realidad, ¿cuántos comuneros han sido acusados? Entonces, presidente, creemos que este tipo de reforma no apunta a fortalecimiento de la política en el país, sino al contrario, crea oportunidades para aquellos que tienen intereses y maniatar de esta manera a aquellos que nos encontramos del lado del pueblo. ¿Ese es el objetivo? El objetivo es que el señor Vizcarra tenga un partido político para el 2021 y tenga una bancada, ya no la que tiene, porque no tiene bancada, pero tenga una bancada después. El objetivo es que haya dos partidos compitiendo en el Perú con un mismo programa. Tiempo adicional. Si ese es el objetivo, presidente, que lo digan claramente. Pero aquí, en estas circunstancias, presidente, creemos que las intenciones del Ejecutivo, de manera vergonzosa y ocultando la verdad que ha traído aquí al Congreso de la República, creemos que el Congreso debe comenzar a razonar sobre ese tema, presidente. Nosotros ya hemos planteado y planteamos nuestra posición desde el primer día que se colocó el tema de confianza. Y dijimos, presidente, que nosotros no damos el voto de confianza, no solo porque vamos por una reforma constitucional, porque vamos por una nueva constitución, porque vamos por una asamblea constituyente, sino además, presidente, porque nosotros no creemos que una reforma por parte se debe dar. Esa ha sido nuestra posición. Por eso, creemos que es importante, presidente, que aquí, en estas circunstancias, puedan reafirmar aquellos que dieron el voto de confianza, cuidando su curul, claro que sí. Ellos tienen que asumir sus responsabilidades. La nuestra, presidente, ya está definida. Para que concluya. Para concluir, presidente, creemos que en estas circunstancias el Pleno del Congreso tendrá que definir, pero la nuestra, presidente, no hemos dado el voto de confianza y nos reafirmaremos en ese camino. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista García Belaunde. Presidente, me pide una intervención la colega Bartra. Congresista Bartra tiene la interrupción.
Gracias, presidente. Gracias, congresista García Belaunde. Presidente, estamos frente a un debate muy importante. Es una reforma constitucional, presidente, así que en aplicación del artículo 52 del reglamento le voy a pedir que por favor verifique el quórum. Congresista, aún no vamos a someter a votación el tema, así que vamos a darle la oportunidad a los congresistas que se mantienen ausentes a que puedan acercarse. Congresista Belaunde, García Belaunde puede continuar. Bien, presidente, a mí realmente me alegra mucho estar debatiendo el día de hoy este tema. Un tema que yo lo planteé en junio del 2011, cuando en plena legislatura, al final de la legislatura, descubrimos, presidente, que de los 130 nuevos electos en aquel momento, ya electos parlamentarios, había 44 que tenían procesos penales abiertos. Y planteé en ese momento que se modifique el reglamento para que no puedan juramentar en tanto en cuanto no acababan sus procesos y en todo caso se llamen a los accesitarios. Eso fue rechazado por la mayoría de aquel entonces, con la famosa excusa de que se estaba atentando contra el principio de inocencia, sin darse cuenta que más importante que el principio de inocencia es el derecho de admisión. Pero claro, los abogados que tienen algunos impedimentos para llegar al Consejo Directivo del Colegio de Abogados son los abogados que luego fuera del Colegio de Abogados enarbolan el principio de inocencia para oponerse a cualquier tipo de restricción para acceder a un cargo de esta naturaleza. Así que, presidente, yo planteé eso en junio del año 2010, luego a través del proyecto 4766 del 2010, del 31 de marzo, presenté un proyecto formal que no fue admitido a debate, y luego el proyecto 478 de 2011, del 7 de noviembre de 2011, que tampoco llegó a debatirse. Así que gracias al gobierno, gracias al oficialismo de turno, hoy día estamos debatiendo un tema que hace 10 años lo vengo planteando mi bancada y lo vengo planteando yo. Me alegra mucho, presidente, que sea así. Yo creo que acá el tema es clarísimo. La única discrepancia es que yo creo que no es necesaria una reforma constitucional. Basta modificar la ley de elecciones o algunas otras leyes que puedan haber, inclusive el reglamento del Congreso. Me parece que es absurdo pretender un cambio constitucional que es complicado, que es complejo y que no va a entrar en vigencia ahora. Y si se aprueba una ley, podría entrar en vigencia el día de hoy, o el día de mañana, o de los próximos días. Pero la cambio de la Constitución significa una votación calificada y luego una segunda votación más adelante. Creo que más fácil sería un proyecto de ley y conseguiría exactamente lo mismo y podría estar en vigencia ya para cualquier tipo de cargos importantes de lo que aquí se mencionan, inclusive para elección de los próximos miembros del Tribunal Constitucional, etcétera. Pero en fin, ya se está aprobando de esa manera y no nos vamos a oponer. Pero, presidente, acá lo importante es lo siguiente. Lo que nosotros sosteníamos en ese momento era algo que reiteramos, aunque insisto, no estamos en desacuerdo con el proyecto, pero reiteramos, no creo que sea suficiente una sentencia en primera instancia. Yo creo que tenemos que ir más allá, plantear el tema de que tiene que ser por una acusación fiscal. El fiscal representa al Estado y el fiscal denuncia en nombre del Estado a personas que han violado normas del Estado. Por lo tanto, si el fiscal te acusa, tú no puedes ser o pretender ser parte de un Estado que te está acusando por un delito determinado. Yo creo que eso es elemental y por lo tanto me parece que deberíamos ir un poco más allá y la valla colocarla en la acusación fiscal. Y no se viola el principio de inocencia, porque de la misma manera que no se viola el principio de inocencia, la cantidad inmensa de detenciones preliminares que estamos viendo hoy día en la justicia peruana, que a todos los detienen siendo inocentes y después averiguan si es culpable o no. O sea, no se atenta contra eso. Y ya una sentencia del Tribunal Constitucional actuó de la misma manera, la sentencia número 0485 del 2007 dijo lo siguiente: en efecto, al restringirse al recurrente la posibilidad de postular a un cargo dentro del Consejo Directivo, se refería al Colegio de Abogados,
por tener un proceso penal pendiente, no se vulnera el principio de inocencia, dado que no se está culpando al recurrente de la comisión de un acto contrario a la ley, sino que simplemente no cumple con uno de los requisitos para poder postular a las elecciones internas de la asociación emplazada. Y esto es así. El principio de inocencia, señor presidente, no es absoluto, es relativo. Y entonces lo que se trata aquí de hacer es restringir la entrada al Congreso y a una serie de cargos públicos con este requisito de exigencia de no tener pues conductas cuestionables, conductas bajo la investigación en una denuncia de esta naturaleza, denuncia fiscal o primera instancia. Y finalmente lo que se trata, presidenta, es que al evitar que entren aquí gente que busca la impunidad en el Congreso, que lamentablemente la han encontrado muchos en los últimos tiempos, lo que se trata es de que los que están adentro solamente se les pueda levantar esa inmunidad parlamentaria por delitos de función, no por delitos anteriores a su función, que es lo que lamentablemente está sucediendo aquí. Por todo eso, presidente, creo que el proyecto es bueno, hay que respaldarlo, aunque con la salvedad, dejando la salvedad y la constancia de que creemos que es mejor un proyecto de ley que se aprueba rápidamente y que entre en vigencia rápidamente que una modificación constitucional que siempre toma más tiempo y que complica más las cosas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Señor presidente, voy a dar unos aportes sobre el proyecto de ley 4190 sobre la afectación al principio de presunción de inocencia. Señor presidente, en relación al artículo 34A del texto sustitutorio, el hecho de que el impedimento para los candidatos a cargo de elección popular se restrinja a quienes cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia afecta el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú a nivel internacional, como es sabido por todos los señores congresistas. En el artículo 2, señor presidente, inciso 24, en el literal E, se reconoce que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su culpabilidad. Sobre este derecho, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente, señor presidente: ello conlleva necesariamente, en cualquiera de los supuestos previstos en la norma constitucional, la existencia de una resolución judicial firme y con calidad de cosa juzgada, requisito sine qua non para que los efectos derivados de ella puedan incidir en la esfera de los derechos civiles y políticos, según la sentencia del Tribunal Constitucional 2730-2006. Asimismo, señor presidente, la presunción de inocencia ha sido reconocida como un derecho humano en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en cuyo artículo 8 se declara que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Concluyo, señor presidente. En tal sentido, una redacción que limite el impedimento de candidatos a la primera instancia solo para asegurar la idoneidad de los mismos no supera el test de proporcionalidad. Se propone que este impedimento se aplique a quienes tengan sentencia condenatoria en segunda instancia, efectos de no afectar los derechos de los candidatos a que una instancia superior su condición pueda ser revertida. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mauricio Müller. Presidente, este tipo de proyectos que se hacen al calor de la histeria colectiva y del ambiente de linchamiento que se vive en nuestro país, son proyectos que no tienen fin, en el sentido de que uno puede plantear lo que se está planteando, por ejemplo, en el sentido de que baste una sentencia de primera instancia para que una persona tenga restricción a sus derechos, no va a ser suficiente, porque seguramente habrán casos de personas que en algún momento puedan no tener el juicio, pero se produce después y al final se produce el resultado político que no deseamos, en el sentido de que haya personas que tengan juicios en el Congreso de la República o, como se está proponiendo en el segundo artículo, en la función pública. Y entonces, claro, se llega a pedidos ya demagógicos, como el que ha hecho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, para que la Fiscalía nomás, ¿para qué
Mejor, más radical, la fiscalía. No, yo voy a ser más radical que él. ¿Por qué no hacemos que la policía nomás, pues? La policía también es una institución al servicio de los ciudadanos. Basta que la policía sospeche de usted. Con eso ya, ¿para qué va a ser candidato? ¿Acaso la policía no representa a la sociedad también y la defiende? Y otros podrán ir más allá todavía. No, mejor con el serenazgo suficiente. No, pues. Entonces aquí se supone que tiene que haber determinados derechos. Y esos derechos no están en realidad alrededor del tema de la presunción de inocencia, sino alrededor del tema de la garantía establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la segunda instancia, o sea, de la recurrencia de la sentencia.